Las proteínas son unas moléculas que se encuentran prácticamente en todos los organismos vivos y tienen muchas funciones según el tipo de proteínas. Estas son las proteínas estructurales, encargadas de formar músculos, tendones, huesos, pelos, órganos, incluso el órgano más grande, la piel, en síntesis construyendo todo tipo de tejido. Transporte, de defensa, reguladoras, catalíticas, motoras, almacenadoras. Prácticamente no hay proceso biológico en que no intervenga de alguna manera una o más proteínas. Las usamos hasta para pensar. Ahora, ¿cómo se obtienen las proteínas? Son fabricadas por el cuerpo uniendo las moléculas que las conforman, llamadas aminoácidos, y modificando las macromoléculas finales para determinar su función. La unión de dos o más aminoácidos recibe el nombre de péptidos. Los que son de 2 a 10 aminoácidos reciben el nombre de oligopéptidos, de 10 a 100 polipéptidos, y los que son más de 100 proteínas. ¿Cómo obtenemos los aminoácidos para formar los péptidos, incluyendo las proteínas? Por un lado están los dispensables o no esenciales, los cuales reciben ese nombre porque como se fabrican en el cuerpo en la cantidad y velocidad necesaria, no es indispensable ingerirlo en los alimentos. Por otro lado están los aminoácidos indispensables o esenciales que por el contrario el cuerpo no puede sintetizar, o por lo menos no en la cantidad y velocidad necesaria, por lo que es indispensable ingerirlos mediante el alimento. También hay aminoácidos que son indispensables pero únicamente en condiciones especiales de salud o de edad, por lo cual se clasifican como aminoácidos condicionales. La categoría a la que pertenece cada aminoácido varía según la especie de animal. Por ejemplo, aquí se puede ver cómo se clasifica en los humanos. Para iniciar la práctica del laboratorio se hizo inicialmente la preparación de la muestra de proteína, la cual consistía en adicionar 50 ml de buffer en 5 ml de la clara de huevo. La razón por la que se utilizó el buffer es porque esta sirve como diluyente, ya que la clara de huevo es insoluble en el sulfato de amonio y en el cloruro de sodio, entonces esta sirve para que sea soluble en esta sustancia. El buffer es una solución amortiguadora capaz de mantener el pH entre un rasgo de variación mínimo, lo cual era importante ya que un cambio brusco en el pH podía desnaturalizar la proteína. Después de esto, lo que se hizo fue adicionar 2 ml de la solución en diferentes tubos de Falco. Una vez se tiene la solución de clara de huevo en los tubos de Falcon, se deben de hacer dos montajes, uno para el sulfato de amonio y otro para el cloruro de sodio, el cual se debe ir adicionando en diferentes volúmenes a la solución saturada. La razón por la que se utilizan las concentraciones salinas es porque las sales ejercen efectos pronunciados sobre la solubilidad de las proteínas globulares. A baja concentración, las sales incrementan la solubilidad de muchas proteínas, fenómeno que recibe el nombre de solubilidad por salado, en el que los contraiones adicionales recubren con mayor eficacia las numerosas cargas iónicas de las moléculas proteicas, con lo que se incrementa la solubilidad de las proteínas. Las sales de iones divalentes, tales como el sulfato de amonio, son mucho más eficaces en la solubilización de las proteínas que las sales de iones monovalentes, tales como el cloruro de sodio. Una vez se finalizan los dos montajes experimentales con las diferentes sales, lo que se procede es llevar las muestras al baño con hielo durante 45 minutos, agitándolos cada 5 minutos. La razón por la que se pone en el hielo es para aumentar la precipitación y no absorber el calor, ya que esto podría desnaturalizar la proteína. Después de los 45 minutos se llevan las muestras a centrifugación a 4000 revoluciones por minuto por 10 minutos. Se tiene que utilizar la centrífuga para eliminar el contaminante y clarificar la muestra, ya que esto permite la separación de componentes por la diferencia de densidades, tamaño y forma, dando como resultado por efecto de la gravedad para cada proteína. Las más grandes migran más rápido. Después de que salen del proceso de centrifugación, se debe añadir 2 ml de la muestra
y adicionar 8 mililitros del reactivo de Buret en todas las muestras, con ánimos de comparar, incluyendo en los dos montajes el agua más la clara de huevo más el buffer fosfato más la clara de huevo. La razón por la que se utiliza el reactivo de Buret es porque este detecta la presencia de proteínas, peptídeos cortos y otros compuestos con 2 o más enlaces peptídicos en sustancias de composición desconocida. El reactivo de Buret, que es de color azul, cambiará a violeta si hay presencia de proteínas. De disolverse una sustancia en un determinado medio a una temperatura y presión determinadas. Las proteínas en disolución muestran grandes cambios en su solubilidad en función de las concentraciones salinas, los disolventes orgánicos, el pH y la temperatura. Estas variables, que son el reflejo del hecho de que las proteínas son electrolitos de peso molecular muy grande. Pueden utilizarse para separar mezclas de proteínas, ya que poseen una composición de aminoácidos característica, la cual determina su comportamiento como electrolito. Concentraciones salinas, solubilización y precipitación por salado. Las sales neutras ejercen efectos pronunciados sobre la solubilidad de las proteínas globulares. A baja concentración, las sales incrementan la solubilidad de muchas proteínas, fenómeno que recibe el nombre de solubilidad por salado, en el que los contraiones adicionales recubren con mayor eficacia las numerosas cargas iónicas de las moléculas proteicas, con lo que incrementa la solubilidad de las proteínas. Los iones dicovalentes son mucho más eficientes en la solubilización de proteínas que las sales de iones monovalentes. En la práctica de laboratorio se utilizaron dos tipos de sales. La primera de ellas fue el sulfato de amonio y la segunda de ellas fue el cloruro de sodio. Entre estas dos es mucho más importante y eficiente la del sulfato de amonio, debido a que tiene 2 iones más que el cloruro. Por lo tanto, hay mayor solubilización de proteínas. La eficiencia de precipitación, como anteriormente lo había dicho, depende de la sal, pero también depende de la naturaleza del soluto y de su concentración. Para ello es muy importante entender el concepto del punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico se define como el pH en el cual el número de cargas positivas se iguala al número de cargas negativas que aportan los grupos ionizables de una molécula. En el punto isoeléctrico, la carga neta de la molécula es 0. En este fenómeno físico-químico, a altas concentraciones salinas o a altas fuerzas iónicas, algunos solutos como proteínas se precipitan debido al aumento de las interacciones hidrofóbicas entre ellos. Por lo tanto, a valores de pH cercanos al punto isoeléctrico de la macromolécula, es decir, de la proteína, una pequeña cantidad de sal favorece la solubilidad, actuando como caótropo, mientras que a una alta concentración de sal induce nuevamente a la precipitación. Algunos agentes que provocan la desnaturalización de una proteína se le llaman agentes desnaturalizantes. Estos se distinguen entre agentes físicos y químicos. Entre los físicos se encuentra el calor y entre los químicos se encuentran los detergentes, disolventes orgánicos, el pH y la fuerza iónica. Como en algunos casos el fenómeno de la desnaturalización es reversible, es posible precipitar proteínas de manera selectiva mediante cambios en la polaridad del disolvente, la fuerza iónica, el pH y la temperatura. Como ya se mencionó, se trabajó la precipitación salina con cloruro de sodio, que es una sal monovalente, y el sulfato de amonio, que es una sal divalente. Existen otros métodos de precipitación, como la precipitación con solventes orgánicos y la precipitación con polímeros no iónicos. Albúmina, la cual es una proteína presente en la clara de huevo. Sin embargo, existen técnicas para extracción de proteínas membranales de cultivos celulares a partir de detergentes, el cual ocasiona un shock osmótico o choque osmótico. Una tabla la cual nos muestra qué cantidad de sal se agregaba en cada tubo a partir de cloruro de sodio y sulfato de amonio. Se puede observar cómo a medida que aumenta la cantidad de sal en una muestra se va tornando de color azul claro. Esto significa que al aumentar la cantidad de sal independientemente del tipo de sal, hay menos concentración de proteína en el sobrenadante y por ende
se precipita más cantidad de proteína. Esto se debe a que al haber más cantidad de sal, hay más fuerzas iónicas que interfieren con la solubilidad de la proteína agua, haciendo que esta disminuya y aumente la interacción proteína-proteína, lo que provoca su precipitación. En este orden de ideas, usar una sal divalente aumenta más estas fuerzas iónicas que al utilizar una sal monovalente. Se puede observar cómo la muestra en donde se usó sulfato de amonio obtiene un color más claro que al utilizar el cloruro de sodio, ya que el sulfato de amonio posee 2 iones de amonio, mientras que la otra sal posee solo uno de sodio. Esto hace que en el sulfato de amonio haya más fuerzas iónicas. En sales más ionizadas hay mayor fuerza iónica sobre la interacción proteína-agua, lo que hace que esta interacción se rompa y se favorezca la interacción proteína-proteína y proteína-ion, haciendo que se precipite la proteína.